Bueno, muy buenos días. Tal como decía, vamos a dar comienzo, son las 15, a la jornada enmarcada dentro del ciclo de jornadas que estamos haciendo en Alcobendas Hub como consecuencia del proyecto de la Oficina de Reactivación Económica Reactiva Alcobendas. Y sin más preámbulo, voy a dar paso a Elisabetta Braco, subdirectora de Alcobendas Hub, para que pues presente la jornada y dé la correspondiente bienvenida. Elisabetta, muy buenos Hola, días. buenos días. Buenos días a todos. Gracias pues por asistir a este nuevo webinar que organizamos desde Reactiva Alcobendas. Como decía Felipe, yo soy Elisabetta Braco, soy la subdirectora de Alcobendas Hub y Alcobendas Hub es la oficina de atracción de inversiones empresariales de la ciudad de Alcobendas. Y si bien es verdad que nuestro leitmotiv, ¿no?, es la atracción de inversiones a la ciudad y el mantenimiento del ecosistema empresarial de la ciudad, durante la pandemia tomamos la decisión de informar a las empresas, a los autónomos de Alcobendas y también de fuera de Alcobendas sobre un poco todas las novedades económicas y también de la pandemia y sanitarias que se iban sucediendo a lo largo de los días. Esta oficina reactiva va cambiando también un poco gracias también a la mejoría del problema sanitario. Pero creemos que es muy importante mantener a las empresas informadas sobre todos aquellos temas que pueden ser de utilidad para el día a día y para el desarrollo económico y el desarrollo empresarial de cada uno de las compañías y de las empresas. En este caso, hoy presentamos una ponencia, ¿no?, un webinar sobre protección de datos, que es una temática que siempre nos crea a veces incertidumbre, y en este caso se hablará de brechas de seguridad y canal de denuncias internas. Espero que sea de vuestro interés y los ponentes son Josué Parejo, que es consultor de Avant, y también estará acompañado por Javier Forero, que es el responsable jurídico de AICA. Por mi parte, desear que sea de vuestro interés y también que al final de la jornada nos digáis si ha sido interesante, si queréis además mejorar o profundizar en estos temas, o si tenéis algún tema que queráis que nosotros desarrollemos y propongamos en una sesión futura. Así que por mi parte, muchísimas gracias a los ponentes, muchas gracias Felipe también por la organización, y a todas las personas de AICA que cada día nos hacen la vida más fácil. Así que nada, os dejo con este webinar y nada, muchas gracias por la atención y que tengáis un día estupendo. Gracias. Muchas gracias, Elisabetta. En este sentido, y un poco siguiendo el hilo de lo que comentabas, deciros que al final de la jornada os remitiremos un pequeño cuestionario o una encuesta muy rápida que nos servirá precisamente tanto para valorar la jornada como para ver qué cuestiones hacer de o tratar en el futuro. Pues ya sin más preámbulos, doy paso a Josué Parejo, que va a hablar del canal de notificación de brechas de seguridad, de todo lo relacionado con la ley de protección de datos. Buenos días, Josué. Dejo la jornada en tus manos. Buenos días, Felipe. Muchísimas gracias a ti, a todo el equipo de AICA, por darnos esta oportunidad y posibilidad de poder llegar a todo el empresariado de aquí de Alcobendas con temas tan trascendentes y tan importantes para las empresas como podría ser el tema de protección de datos. Lo he dicho, Felipe, AICA, muchísimas gracias a todos. Bienvenidas a este evento
Protección de Datos de AICA, me presento. Hoy vamos a hablar durante unos 30 minutos aproximadamente de un tema muy importante, como es el tema de notificación de brechas de seguridad cuando se producen en una empresa. Como bien sabéis, la normativa de protección de datos es imperativa y de obligado cumplimiento para toda empresa, independientemente de su tipología y de los datos que pudiera llegar a tratar. Es absolutamente obligatorio el cumplimiento, y dentro de los distintos cumplimientos que nos obliga la normativa europea hay uno en concreto que es el que vamos a analizar hoy, el tema de brechas de seguridad, ¿vale? Voy a compartir pantalla, la presentación que tengo aquí preparada para todos vosotros. Notificación de brechas de seguridad en protección de datos. Vamos a analizar 4 perspectivas diferentes de brechas de seguridad. Uno, el contraste que hay entre lo que es un incidente de seguridad y lo que sería violación de la seguridad, porque no es lo mismo, están relacionados, pero no es idénticamente lo mismo. ¿Cómo podemos detectar que se ha producido una brecha de seguridad en nuestra empresa? ¿Cómo informar a la Agencia Española de Protección de Datos sobre esta existencia de brecha de seguridad cuando tengamos conocimiento de ella, como es obvio? Y cómo informar a los interesados sobre esta brecha de seguridad. Empezamos por el primer punto. Diferencias que podría haber entre un incidente de seguridad con una violación de seguridad. Brecha de seguridad. Podríamos decirlo como un incidente que afecta o que podría afectar a la seguridad de la información y a los datos personales que tuviéramos dentro de nuestra empresa. Violación de seguridad es concretamente el término que utiliza el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el Reglamento General de Protección de Datos, el RGPD, por la traducción al castellano, pero tiene la misma definición estos efectos que la que vamos a estar utilizando durante toda la ponencia, que es brecha de seguridad. Muy en resumen, una brecha de seguridad es un incidente por el cual se pudiera producir un daño a información de carácter personal que pudiéramos disponer de nuestra empresa. Por tanto, todas brechas son incidentes, pero importante, no todos los incidentes de seguridad son brechas de seguridad. Tipología de brechas de seguridad. Podríamos hablar de una brecha de confidencialidad que se produciría cuando personas no autorizadas pudieran acceder a información, y la gravedad va a depender de la divulgación que dichas personas puedan hacer de estos datos. ¿De acuerdo? Habría otra tipología que sería una brecha de integridad. ¿Cuándo se produce? Se produce cuando se sustituyen unos datos por otros. Ojo, esta situación es grave cuando el propósito específico fuera dañar al individuo, al titular de esos datos personales. Brecha de disponibilidad se produce cuando no se puede acceder a estos datos y podría ser temporal o permanente. Un caso típico de esta brecha de disponibilidad que estamos comentando sería algún tipo de secuestro de datos que pudiéramos tener en nuestro servidor en la empresa y por el cual no pudiéramos acceder temporalmente a estos datos. Muy en resumen, esta sería la denominación de brecha de seguridad y con la distinta tipología de brechas de seguridad que pudiéramos encontrarnos en nuestra empresa. Incidente de seguridad, como os decía, estaba relacionado con el anterior, pero no es exactamente lo mismo, ¿vale? Un incidente de seguridad sería todo hecho que tuviera efectos adversos reales en la seguridad de las redes o sistemas de información de nuestra empresa, como podría ser, por ejemplo, un ataque a la red, a nuestro dispositivo móvil, tablet, ordenador, sin tener que producirse un robo de información. Podría haber distintos tipos de incidentes de seguridad, como podéis ver reflejado en la pantalla, por el tipo de amenaza, fraude, intrusiones, por los sistemas y datos que pudieran estar afectados, por el perfil de usuarios afectados. Y las principales causas de incidentes de seguridad, un poquito lo que he comentado con anterioridad, quizás hackers, proveedores negligentes
una publicación accidental, un empleado desleal dentro de la empresa, un USB perdido, robado, un portátil que se nos haya perdido, robado, pero importante que os fijéis en este tema, ¿de acuerdo? No todo incidente de seguridad sería una violación de seguridad, ¿vale? La violación de seguridad es lo que podríamos denominar una brecha de seguridad en el sentido estricto de la palabra. La gestión de violaciones de seguridad podríamos decir que no es una novedad. La gestión de brechas de seguridad ya podemos buscar el antecedente al Reglamento de Desarrollo de la derogada LOPD, donde se obligaba al hecho de que cada empresa pudiera llevar un registro de incidencias que pudieran ocurrir a nivel informático, donde pudiera haber esta violación de seguridad. En la práctica, toda organización que disponga de este registro de incidencias ya lleva un gran paso avanzado, porque podría decirse que es un poco la antesala de lo que sería de cómo gestionar estas brechas de seguridad que se pudieran producir en nuestras empresas. Podría resumirse que el proceso de gestión de una brecha de seguridad se constituye como una medida organizativa importante dentro de las empresas a la hora de salvaguardar la seguridad de los tratamientos y, por ende, los derechos y libertades de los interesados. Voy a poneros un ejemplo donde vamos a ver muy claro cómo no todo incidente de seguridad podría ser una violación de seguridad, con lo que es lo mismo una brecha de seguridad, que es lo que realmente nos importa a nivel del contenido de esta jornada de hoy. Un ejemplo, imaginemos un responsable de recursos humanos de una empresa que acude a su puesto de trabajo un lunes por la mañana y descubre que durante el fin de semana han accedido a la oficina, han robado las oficinas y al margen de los sistemas informáticos, donde quizás se pudiera tener más información, este responsable de recursos humanos detecta que el armario donde estaban los expedientes de los trabajadores está forzado y también había una caja con dinero de la empresa. Pero ojo, ambos tenían llaves diferentes y se ve que realmente lo que estaba forzado era la caja con dinero de la empresa, es decir, se había producido un hurto, pero ojo, donde están los archivos de trabajadores, todos los expedientes de trabajadores, no está forzado. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Pues bueno, ha habido un incidente de seguridad, correcto, pero no ha habido una brecha de seguridad porque no se ha accedido a esos datos personales de los trabajadores. Aquí os pongo un ejemplo para que veáis un poquito la diferencia entre ambos campos. Ahora bien, esto nos lleva al segundo punto de la ponencia, cómo detectar que se ha producido una brecha de seguridad dentro de nuestras empresas. Lo primero que podríamos decir es que los objetivos de la gestión de la privacidad y la seguridad dentro de las empresas es salvaguardar los derechos y libertades de las personas que pudieran estar dentro de los ficheros, de los archivos de la empresa, bien a nivel de trabajadores o directamente a nivel de clientes. Para garantizar esta seguridad de información es muy importante un trabajo conjunto, un trabajo en equipo dentro de la compañía, tanto de los responsables de seguridad como de los delegados de protección de datos, los DPO, los DPD, delegados de protección de datos, que pudiera disponer la compañía, así como el de los empleados que pudieran tener acceso a datos de la compañía. Ojo, porque no nos equivoquemos de que al fin y al cabo se puede producir una brecha de seguridad también por trabajadores dentro de la empresa. Entonces también es importante esto poderlo llevar bajo control. ¿De acuerdo? Importante llevar claro los roles que se pueden tener dentro de una empresa para, en la antesala de que se pueda producir esta brecha de seguridad, poder poner esas cortapisas, esos cortafuegos, por denominarlo de algún modo, para que no se produzca y si se llegara a producir, que fuera con las mínimas consecuencias posibles. Tendríamos, por un lado, el responsable del tratamiento, que va a ser en última instancia quien va a decidir acerca del tratamiento y quien va a asumir la responsabilidad de los tratamientos de datos personales que se vayan a llevar a cabo dentro de la organización, dentro de la empresa. Por otro, el delegado de protección de datos, el DPO, el DPD, que va a tener el papel de supervisar la licitud de los tratamientos informáticos y va a asesorar al responsable de tratamiento de las deficiencias que pudiera tener la organización, la empresa,
en todo el tema de protección de datos o los puntos de mejora que se deberían de llevar a cabo dentro de la empresa. Tenemos otra figura también importante que sería el responsable de seguridad técnico. Sería la persona encargada de supervisar los controles técnicos para proteger la seguridad de los datos y controlar su eficacia. ¿Cómo detectar que se ha producido esa brecha de seguridad? Podríais estar viendo ahora mismo en vuestros monitores, en el ordenador, un pequeño esquema del protocolo organizativo que debería de disponer toda empresa para evitar que se produjera una brecha de seguridad y, en el caso de que se produjera, detectar cómo se ha producido. Como podéis ver, un poco por el organigrama que tenéis ahora mismo en pantalla, podríamos estar hablando de unas 4 o 5 fases. Primero, la preparación. Podría decirse que esta sería la antesala para evitar que se pudieran producir brechas de seguridad dentro de una empresa. El prepararse a nivel de qué tipo de contingencias podrían ocurrir en una empresa para hacer todo lo posible de evitar esas brechas de seguridad. Evidentemente, el riesgo cero no existe, pero sí que pueda ser el mínimo posible. ¿Cómo? Pues con una preparación, que puede haber un buen protocolo a nivel interno dentro de la empresa de adelantarse, en cierto modo, a esas posibles contingencias que pudieran ocurrir. Segunda fase, detección e identificación de esas contingencias que pudieran ocurrir o que pudieran haber ocurrido. ¿Vale? Una vez que se detectan, pasaríamos a una tercera fase, que sería esa clasificación y ese análisis, es decir, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha pasado aquí, y clasificarlo, ¿no? Clasificarlo, es decir, mira, esto ha sido un incidente de seguridad y queda ahí, o realmente ha sido una violación de seguridad y ahí sí ya saltaremos a brecha de seguridad, ¿vale? Ahí nos llevaría a un plan de actuación en el cual tendríamos que analizar ese proceso de respuesta que deberíamos de dar y ese proceso de notificación que deberíamos de realizar tanto a la agencia competente, en este caso en España, a la Agencia Española de Protección de Datos, y a los interesados que se vieran afectados por esa fuga de información de datos personales en esta brecha de seguridad. Y por último, hacer un seguimiento del desenlace final de qué es lo que ha ocurrido y hacer un cierre de esta situación de brecha de seguridad que pudiera haber ocurrido. Proceso de notificación, ¿cómo deberíamos de actuar? Aquí podéis ver reflejado un pequeño resumen, ¿de acuerdo? Algo muy importante, y os lo digo importante en mayúsculas, es que tan pronto como el responsable del tratamiento tuviera conocimiento de que se hubiera producido una brecha de seguridad, debe de notificarla a la Agencia Española de Protección de Datos sin ningún tipo de dilación, ojo, importante. Y a más tardar en las 72 horas siguientes tras haber tenido conocimiento de que se ha producido esta brecha de seguridad, esta violación de seguridad. A menos que sea improbable que la brecha constituya un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas. ¿De acuerdo? Esta podría ser una excepción. Esta notificación se tiene que realizar a través de un formulario oficial que facilita directamente la Agencia Española de Protección de Datos en su página web. Os he puesto el enlace para que podáis tener acceso en el caso de que se produjera un tipo de situación de estas en vuestras empresas, que tuvierais directamente ese enlace de acceso. Importante lo que os he comentado con anterioridad al plazo de las 72 horas, muy importante. ¿Por qué? Porque en caso de que la empresa no realizase esta notificación en este plazo de 72 horas, debería justificar los motivos de la dilación, de dilatar en el tiempo, no notificarlo, a la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Vale? Eso es importantísimo. Ahora bien, en el caso de que no fuera posible facilitar toda la información sobre esta brecha de seguridad que se hubiera producido en nuestra empresa, se facilitaría con posterioridad, de un modo gradual, pero habría que hacer esta primera notificación en estas 72 horas. Eso es importantísimo, ¿de acuerdo? Y al menos a realizar una comunicación final o de cierre cuando se disponga ya de toda la información relativa al incidente de seguridad que se pudiera haber producido. Y es importante el hecho de pensar que cuando una brecha de seguridad puede afectar a los datos
de las personas en más de un Estado miembro de la Unión Europea, se debe realizar una evaluación sobre cuál debe ser la autoridad principal a que se debe realizar la notificación sobre esta brecha de seguridad. Y en caso de que tuviéramos alguna duda, podría decirse que siempre se debe notificar a la autoridad de control local donde la brecha ha tenido lugar, en el país miembro de la Unión Europea donde hubiera ocurrido esta brecha de seguridad. Y si este es el caso de que hubiera sido en España o en concreto, bueno, aquí en la zona de Alcobendas, donde estamos todos ubicados, la mayoría miembros de AICA, pues evidentemente en la Agencia Española de Protección de Datos, en la AIPD. Esto nos lleva a otra cuestión, que es la notificación a los interesados. Por un lado, estamos abordando el tema de notificar a la Agencia Española de Protección de Datos, como os decía, en este plazo máximo de estas 72 horas, desde que hubiéramos tenido conocimiento de esta brecha de seguridad. Pero ojo, también es necesario notificarlo a los interesados. Si esta brecha de seguridad entraña un alto riesgo para los derechos y libertades de los titulares de los datos, el responsable del tratamiento también debe de comunicar esta brecha de seguridad que se ha producido a los interesados sin ningún tipo de dilación indebida y con un lenguaje claro y sencillo, de forma concisa y transparente. Salvo que, y aquí hay una serie de excepciones que ya debe de valorar directamente la empresa que hubiera tenido esta fuga de información, esta brecha de seguridad, salvo que el responsable de tratamiento hubiera adoptado medidas de protección técnicas y organizativas apropiadas, y estas medidas que hubiera aplicado a los datos personales afectados por esta brecha de seguridad, y muy en concreto aquellas que hagan ininteligibles los datos personales para cualquier persona que no esté autorizada a acceder a ellos, como podría ser el cifrado, la encriptación de los datos. También he hecho, con la salvedad de esta excepción que estamos comentando, de que el responsable del tratamiento haya tomado medidas posteriores que garanticen que ya no existe la probabilidad de que se concrete el dato riesgo para los derechos y libertades del interesado. O también, como excepción, el hecho de que la notificación pudiera suponer un esfuerzo que fuera absolutamente desproporcionado. Y en este caso se optaría, en su lugar, por una comunicación pública, una medida parecida, mediante la que se informe de manera igualmente efectiva a los interesados. Pero sí es importante que desde una perspectiva o desde otra, con la salvedad de las excepciones que acabamos de comentar, sí se notifique a los interesados de esta brecha de seguridad en el caso de que se hubiera producido en nuestras empresas. De cara a esta notificación a los interesados es importante fijarnos en dos palabras clave. Uno, un lenguaje que sea claro y sencillo, de forma concisa y transparente. Medios de notificación, preferentemente de una forma directa al afectado de esta brecha de seguridad. Pudiera ser por teléfono, un email, un correo electrónico, SMS, a través de correo postal, o bien a través de cualquier otro medio dirigido al afectado que la organización, la empresa, pudiera considerar oportuno. La notificación que podríamos denominar indirecta, imaginémonos avisos públicos en sitios web, blogs corporativos o bien con comunicados de prensa, se utilizaría cuando la notificación directa o bien los costos de esta notificación directa fueran excesivos o cuando no fuera posible contactar con estas personas afectadas. Imaginémonos un caso que se pudiera dar porque se desconocen o los datos de contacto no estuvieran actualizados. Esto nos lleva a otro punto. ¿Cómo informar a la Agencia Española de Datos sobre esta existencia de brechas de seguridad? Importante fijarnos en un detalle, y es que si bien estamos hablando de la Agencia Española de Protección de Datos, por ser la autoridad de control española, nos referimos a la autoridad de control competente. Imaginaros que esta brecha de seguridad se hubiera producido en otro país miembro de la Unión Europea, pues probablemente esa agencia en la cual deberíamos de notificarlo, pero fuera probablemente otro país dentro de la Unión Europea donde se hubiera producido esta brecha de seguridad. ¿De acuerdo? Insisto en lo que hemos comentado hace unos minutos.
es necesario que se realice esta notificación tan pronto como el responsable del tratamiento tuviera conocimiento de que se hubiera producido esta brecha de seguridad de los datos personales y debe de efectuar la correspondiente notificación a la autoridad de control correspondiente, sin ningún tipo de dilación. Como estamos comentando, en el caso de que se produjera aquí en España, o en el concreto donde estamos la mayoría de empresas, aquí en Madrid, en el Comendas, donde entiendo que tenemos la mayoría de las sedes, sería la Agencia Española de Protección de Datos. Si en el momento de la notificación no fuera posible que pudiéramos cumplir con esta obligación de facilitar esta información exigida, se puede facilitar, como hemos comentado con anterioridad, de una manera gradual, a la mayor brevedad posible y sin ningún tipo de dilación. En resumen, como podéis ver por este esquema que está reflejado en vuestra pantalla, el responsable de tratamiento debe notificar a la Agencia Española de Protección de Datos, a la AEPD, Agencia Española de Protección de Datos, sin dilación indebida y, de ser posible, a más tardar en 72 horas después de que haya tenido constancia de que se ha producido. Si esta notificación se realiza en plazo de 72 horas, el responsable debe acompañar la notificación con un escrito en el que se expongan los motivos que han propiciado esta dilación en el caso de que se produjera. Como podéis estar viendo ahora reflejados en vuestras pantallas, tenéis un modelo del formulario de notificación de brechas de seguridad en el caso de que se produjera, para que os podáis familiarizar con este tipo de documento por si tuvierais que presentar el formulario ante la Agencia Española de Protección de Datos. Tenéis aquí un enlace. Se os enviará esta presentación a todos los que estáis aquí presentes, por tanto lo podéis descargar de modo directo y así todo podéis llegar a contar con nosotros. En el caso de que lo requiráis, contactáis con nosotros en el Departamento de Protección de Datos de AICA y para eso estamos, para echaros una mano en cómo llevar a cabo este tipo de situaciones en el caso de que se produjera. ¿De acuerdo? Tenéis aquí una de las primeras hojas de este formulario, donde podéis ver que se os pregunta en primer lugar los datos de la notificación, la identificación del delegado de protección de datos o personas de contacto que tuvierais dentro de vuestra empresa, la identificación de responsables del tratamiento dentro de vuestra empresa, importante también la identificación de encargado de tratamiento, información temporal de esta brecha de seguridad que se hubiera podido producir y toda otra serie de datos que deberéis de ir introduciendo en este formulario de notificación de brechas de seguridad en el caso que se produjera. Importante lo que podéis estar viendo reflejado ahora mismo en el punto 7, y serían sobre los datos que han sido afectados en esta brecha de seguridad. Punto 8, importante que os fijéis también en este punto que podéis estar viendo ahora reflejados en este formulario, sería sobre los sujetos afectados en esta brecha de seguridad, en esta violación de seguridad. Posibles consecuencias. Importante que también lo tengáis desarrollado, el hecho de las posibles consecuencias que podría haber de cara a esta brecha de seguridad que se ha producido. Punto 10, importante que os fijéis también en este punto 10, y es la comunicación a los interesados. ¿Cómo habéis pensado realizar esta notificación a los interesados que hemos comentado minutos atrás? Ojo, este tipo de situaciones también pueden tener implicaciones transfronterizas fuera de la Unión Europea. En el caso de que esto fuera así, punto 11, deberéis también de gestionar y señalar el lugar, países donde podría tener este tipo de implicaciones transfronterizas que estamos comentando. Por último, en el punto 12, los documentos que podéis adjuntar a este documento para notificar esta brecha de seguridad que se hubiera podido producir en vuestras empresas. Insisto en lo que os he comentado con anterioridad. Es un formulario, como podéis notar, que tiene una cierta complejidad, con lo cual para rellenarlo vosotros de modo individual considero que
que podría tener una cierta complejidad. Entonces, esto lo ideal es que podáis contactar con nosotros, con el Departamento de Protección de Datos de AICA, para que podamos respaldaros y podamos ayudaros dentro de esta normativa tan sensible como es el tema de protección de datos y mucho más cuando se ha producido una brecha de seguridad. La notificación a la Agencia Española de Protección de Datos se va a realizar mediante la sede electrónica de la agencia. También tenéis aquí un enlace para que podáis tener disponible este enlace directo hacia cómo se debería de hacer llegar esta notificación a la Agencia Española de Protección de Datos. A cada notificación de brecha de seguridad que se llevará a cabo ante la Agencia Española de Protección de Datos, se le asignará una referencia que el responsable de tratamiento deberá mantener y ir incluyendo en las sucesivas comunicaciones relacionadas, si es que las hubiera, con el fin de proporcionar un seguimiento completo de esta brecha de seguridad que se hubiera producido en nuestras empresas. Esto nos lleva al último punto: cómo informar a los interesados sobre esta brecha de seguridad que pudiera haberse producido en alguna de vuestras empresas. Aquí tenéis un esquema donde tenéis un resumen del procedimiento que debéis de seguir. Primero, los datos de contacto del delegado de protección de datos, o en su caso, el punto de contacto en el que pudiera obtenerse más información. Descripción general de este incidente de seguridad y el momento en el que se ha producido. Posibles consecuencias de esta brecha de seguridad que hubierais tenido en vuestra empresa. Descripción de los datos e información de las personas afectadas en esta brecha de seguridad. Resumen de estas medidas implantadas hasta el momento para controlar los posibles daños. Importante este último punto, ¿de acuerdo? El hecho de estas medidas que hubierais implantado para, ya que se ha producido esta brecha de seguridad, intentar apaciguar el máximo posible de las consecuencias. Y otra información útil a los afectados para proteger sus datos o bien para prevenir posibles daños. Notificación al interesado. También es un esquema que os va a venir muy bien a nivel de que podáis tener una visión general de cómo llevar a cabo esta información a los interesados sobre estas brechas de seguridad. Como os he comentado con anterioridad, lo ideal es que esta notificación a los interesados lo podáis realizar de forma directa, vía teléfono, un SMS, vía correo electrónico, un email, vía correo postal, cualquier medio que el responsable considere adecuado para llegar a esta forma directa, o bien de una forma indirecta, que como hemos visto esto sería algo secundario, porque lo prioritario siempre sería esta forma directa en el caso de que tuviéramos esta posibilidad. De forma indirecta, mediante avisos públicos en sitios web, como podrían ser blogs corporativos, o mediante comunicados de prensa, pero insisto, de forma directa siempre y cuando tengáis esta opción, y de forma indirecta en un caso muy secundario y muy excepcional, en el caso de que vierais que fuera un coste o un esfuerzo desproporcional el que tuvierais que llevar para realizar esta notificación de un modo directo o no lo vierais factible. Pero siempre, insisto, lo prioritario es esta forma directa que hemos comentado. ¿Qué procedimiento debéis de seguir para notificar esta brecha de seguridad a todos los interesados? Esta comunicación fundamental. Primero, a la mayor brevedad posible, importantísimo. No dilatarlo en el tiempo, donde realmente podáis cumplir los requisitos y los periodos de tiempo que os obliga el Reglamento Europeo de Protección de Datos, y asimismo en el que podáis demostrar vuestra buena fe ante los interesados de que habéis hecho todo lo posible en poder contactar con ellos y notificarles y comunicarles que se ha producido esta brecha de seguridad. Importante, un lenguaje claro y sencillo, ¿de acuerdo? Y también que haya una estrecha cooperación con la autoridad de control, la Agencia Española de Protección de Datos, como hemos visto aquí en España,
y las autoridades policiales de acuerdo con sus orientaciones en el caso de que pudiera tener algún tipo de implicación. En términos generales, en el caso de que una empresa se produjera una brecha de seguridad de la cual hubiera que informar a los interesados, esta empresa debería actuar de la siguiente forma. También lo tenéis aquí, pues bueno, con un esquema para que podáis ver un poco el protocolo general a seguir. Primero, asesorar sobre el procedimiento a seguir. Verificar que se comunica correctamente al interesado esta violación de seguridad, lo que hemos visto con anterioridad, preferentemente de un modo directo y en un caso muy excepcional de una manera indirecta, pero sin notificarlo. También importante que llevarais un control de las comunicaciones que se realizan a los interesados y, importante, este último punto que podéis estar viendo, conservar evidencias del procedimiento y de esta notificación, porque realmente va a ser vuestro medio de prueba. No va a ser necesaria una comunicación a los afectados, ¿vale? Va a haber algunas excepciones, como hemos comunicado con anterioridad. Excepciones. Si hubierais adoptado estas medidas técnicas y organizativas adecuadas con anterioridad a la brecha de seguridad. Medidas que pudieran hacer que los datos no sean inteligibles para personas o máquinas no autorizadas. Por ejemplo, podría ser mediante la encriptación o el cifrado de datos de última generación, por ejemplo. Pudiera ser que no fuera necesaria la notificación si se pierde, imaginaros, un dispositivo móvil o los datos personales que contuviera estuvieran cifrados. Sin embargo, sí que pudiera ser posible que se requiera de notificación si la clave de cifrado estuviera comprometida. Es decir, imaginaros que perdéis vuestro móvil, el mismo portátil que tenéis ahora mismo, pero resulta que la información que tenéis dentro la tenéis encriptada, la tenéis cifrada. Pues en este caso podríais tener una excepción. Pero ojo, si no estuviera cifrada, no estuviera encriptada, ahí sí podría haber un acceso a esos datos personales. En ese caso sí deberíais de transmitir esta brecha de seguridad. Otra excepción, si se hubieran adoptado medidas con posterioridad a la brecha de seguridad. Imaginaros medidas que pudieran apaciguar de modo total o bien parcial el posible impacto para los afectados y que pudieran garantizar que ya no hay posibilidad de un alto riesgo para que se pudiera materializar este alto riesgo. Otro ejemplo, mediante la identificación y puesta en marcha inmediata de las medidas contra la persona que hubiera accedido a los datos personales antes de que pudiera hacer un mal uso de estos datos. O bien cuando la notificación a los afectados pudiera suponer un esfuerzo desproporcionado bien a nivel técnico o a nivel organizativo en vuestras empresas. Otro ejemplo, cuando los detalles de contacto se hubieran perdido, como pudiera ser un resultado de esta brecha de seguridad, o en aquellos casos en los que se tuviera que desarrollar un nuevo sistema o un nuevo proceso para realizar la notificación, o bien se pudiera requerir una dedicación excesiva de recursos internos para identificar a los afectados. En esta situación se podría realizar una notificación, como hemos visto con anterioridad en uno de los pantallazos anteriores, de una manera pública a través de canales establecidos por el responsable de tratamiento. Si el responsable todavía no ha comunicado al afectado a la brecha, la autoridad de control podría exigir lo siguiente: su comunicación, o podría decidir que se cumpliera alguna de las condiciones mencionadas para realizar esta comunicación. ¿De acuerdo? Hasta aquí, muy resumido, todo el procedimiento que deberíais de seguir en vuestras organizaciones, en vuestras empresas, en el caso de que se produjera un tipo de brecha de seguridad. Como habéis visto, ha sido un contenido muy profundo, muy amplio, en el cual aquí nos tenéis. Desde el Departamento de Protección de Datos de AICA, en concreto nosotros, Araban, quienes llevamos colaborando con AICA en protección de datos de cara a todos los miembros que estáis en la asociación desde hace muchísimos años. Aquí nos tenéis para todo lo que pudierais necesitar a nivel de asesoramiento de protección de datos. Muchísimas gracias. Yo soy Josué Parejo, consultor del Departamento de Protección de Datos de AICA y consultor de la empresa Araban.
Y para cualquier cuestión que necesitáis preguntarnos, consultarnos, aquí me tenéis a mí personalmente, a nuestra organización, al Aro Avant y al Departamento de Protección de Datos de AICA. Muchísimas gracias por vuestra atención y confío que os haya podido ser de muchísima utilidad esta presentación que estamos realizando en esta ponencia esta mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Josué Parejo, consultor del Departamento de Protección de Datos de AICA, por tu exposición. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de esta jornada: protección de datos, brechas de seguridad, RGPD y canal de denuncia interna. Y para ello contamos con la participación de don Javier Forero, responsable del Departamento Jurídico de AICA. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos, Javier. Muchas gracias. Bueno, lo primero voy a compartir el escritorio. No sé si ya lo ven correctamente. ¿Se ve correctamente? Lo vemos. Sí, bien. Bueno, pues vamos a hacer como continuación de la jornada de protección de datos una introducción a compliance penal, que no deja de ser también otra de las exigencias de cumplimiento normativo que hoy día están vigentes. Desde AICA ya llevamos haciendo desde hace pues, prácticamente desde la aprobación de la primera reforma del Código Penal, donde ya se hacía mención a compliance penal, que era por el año 2010 aproximadamente, y ya con determinados asociados ya empezamos los procedimientos de implantación de estos sistemas de gestión del riesgo penal en algunas empresas que superaban los parámetros que exigía la normativa vigente en aquel entonces. Pero la reforma de calado realmente proviene del año 15, del año 2015, donde ya se nos dice cómo tienen que ser estos planes, estos sistemas de prevención penal, y desde entonces pues ha sido ya una avalancha en cuanto a que las empresas han concienciado de que el riesgo penal es una conducta que hay que mitigar, no solamente por el bien de la propia empresa y por el riesgo sancionatorio que conlleva el incumplimiento de estas medidas de carácter penal, sino también por la propia eficacia de cara a la sociedad y al desarrollo sostenible de las mismas en relación con la sociedad donde operan. Desde ese punto de vista, desde el año 2015, AICA viene acompañando a muchas empresas en el proceso de implantación de estos sistemas, pero a partir del año 21, en septiembre, se ha vuelto a dar otro paso más en cuanto a esta exigencia, a la necesidad de que las empresas continúen en ese proceso de implantación ya con carácter obligatorio. Ya lo era antes, pero ahora ya con un carácter muchísimo más obligacional, en tanto que el compliance penal o las medidas antifraude se han metido de lleno en el sistema de subvenciones y de ayudas públicas, como vamos a ver a continuación. De tal manera que aquellas empresas que sean de forma directa o indirecta, a medio o a corto plazo, beneficiarias de subvenciones o ayudas públicas, tanto nacionales como UE, van a tener que adoptar estos sistemas de cumplimiento normativo de carácter penal sobre todo lo que se refiere a la perspectiva antifraude y anticonflicto de interés, como vamos a ver a continuación. El objetivo de la jornada, como ya he esbozado, va a ser, lo primero, que ustedes conozcan la importancia de compliance penal. Segundo, conocer los elementos básicos que componen un sistema de compliance penal para que puedan abordarlo de una manera muy estructurada, porque son elementos muy básicos y que ustedes van a poder entender con una simple diapositiva. La obligatoriedad de compliance para ser beneficiario de PRTR, lo que se conoce como los planes de recuperación, transformación y resiliencia, que todos conocerán ustedes, que están por llegar y que ya vamos a estar dentro de poco inmersos en la vorágine de ayudas y de fondos europeos para el desarrollo y ejecución de los mismos. Y luego, finalmente, les vamos a dar a conocer nuestra metodología de trabajo para la implantación de estos sistemas, tanto desde la perspectiva de compliance de subvenciones y ayudas públicas, como la metodología de implantación del sistema de compliance penal desde la óptica del sistema de gestión general de compliance. La primera diapositiva es cómo explicamos el compliance penal para que todas las empresas entiendan qué es esta institución o esta figura, que ya digo que aparece
con carácter general en nuestro sistema normativo en el año 15. En concreto, tienen delante el artículo 31 bis del Código Penal. Para que ustedes vean la trascendencia de lo que significa esto, la mera lectura de este redactado que les he extraído del propio artículo ya viene a significar que estamos ante una figura eminentemente práctica y con un efecto muy importante para los aspectos corporativos y de responsabilidad de la propia persona jurídica. Dice el artículo 31 bis que la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad penal si el órgano de administración, el órgano de gobierno, consejo de administración, administrador único, etcétera, etcétera, ha adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión del delito modelos de organización y gestión que incluyen medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos. Esto es lo que se conoce como el sistema de compliance penal. Es decir, la ley articula la posibilidad de que una sociedad quede exenta de cualquier tipo de responsabilidad penal por el mero hecho de que tenga dentro de su estructura implantado un sistema de gestión de su riesgo penal, con independencia de que se haya cometido o no se haya cometido el delito. Es decir, que lo que va a evaluar el juez es, en el momento de que se haya producido un delito, si la empresa en cuyo seno se ha cometido esa figura delictiva tenía adoptado estos sistemas de prevención delictiva. De tal manera que en el caso de que el juez estime que esos sistemas están implantados en esas organizaciones, directamente va a aplicar lo que se conoce en la doctrina penal como la figura de la exención de responsabilidad penal. De tal manera que podemos concluir que el hecho de que tengamos un compliance penal convenientemente y eficazmente adoptado va a suponer que las empresas puedan permitirse evitar y minimizar la responsabilidad derivada de los actos de sus empleados. De tal manera que si alguno de estos comete algún hecho delictivo en el seno de la organización con activos corporativos en el ámbito laboral, por el mero hecho de que la empresa tenga adoptado estos sistemas de gestión de responsabilidad penal, directamente va a suponer la aplicación de esta eximente o exención de responsabilidad para la empresa y sus administradores. El efecto contrario tenemos en el caso de que no tenga implantados estos sistemas. En el caso de que se produzca un delito en una organización sin sistema de compliance penal implantado, pues la empresa va a ser responsable de dos tipos o dos grupos de personas. Es decir, va a ser responsable, por un lado, de los delitos cometidos por las personas del vértice, esto es, por los representantes legales y por los directivos, y luego, por otro lado, también va a ser responsable de lo que se denomina en el argot, además así lo utiliza la propia terminología, la propia Fiscalía General del Estado, en la circular que desarrolla los sistemas de compliance penal, cuando habla de los subordinados descontrolados. Esto es, los trabajadores en general que, saltándose los controles existentes en la empresa, inician una actividad delictiva y la desarrollan en el ámbito o en el seno de una organización corporativa o una organización empresarial. Dicho esto, en torno a la responsabilidad penal, lógico es que no corresponde evaluar a la empresa la actitud, eficacia de estos sistemas de compliance, sino que tendrá que ser el órgano judicial que conozca de esos hechos delictivos el que entienda si la empresa ha adoptado un sistema de verdad eficaz de cara a prevenir y evitar la comisión de delitos en su seno, o bien se trata de figuras articuladas en torno a lo que se conoce como el make-up compliance o fake compliance, que son adoptar sistemas traídos de otras empresas, copiados, sin ningún tipo de implantación fáctica en la empresa en cuestión. Esto es lo que tenemos que descartar, es decir, el acceder a Internet, copiar el código de conducta de otra empresa, la política de compliance de otra empresa, porque esto no es el calado de esta reforma. El sistema de compliance penal es un sistema que tiene que ser operativo, es decir, que tiene que dar muestras mediante elementos probatorios y evidencias probatorias de que está activo, de tal manera que si establecemos en nuestra política de compliance que el personal ha de ser formado en los delitos que han sido mapeados en el mapa de riesgos, tenemos que evidenciar ante el juez que se ha asignado esa formación, que ese plan de formación era eficaz y que era tendente a la evitación o a la prevención de esas figuras delictivas. Por lo tanto,
No cabe la posibilidad de trasplantar un sistema de compliance penal de una organización a otra, por mucho que pueda pertenecer al mismo sector o tener algún tipo de similitud con respecto a la nuestra, sino que ha de desarrollarse a medida con respecto a un análisis del contexto interno y externo que esa empresa desarrolle en el ejercicio de sus actividades económicas. Las consecuencias de no tener implantados los sistemas de compliance, bueno, pues las sanciones son muy graves. Es decir, en el caso de que se produzca un hecho delictivo en una empresa, el Código Penal prevé un catálogo de sanciones muy importante. Pero además yo he reseñado en la primera de ellas, que hoy está vigente desde septiembre, desde finales de septiembre, que es la imposibilidad de acceso a fondos de planes de recuperación, transformación y resiliencia. Es decir, que el hecho de que una empresa hoy 30 de noviembre no tenga implantados estos sistemas, le impide ser beneficiario directo o indirecto de cualquier tipo de fondo de plan de recuperación, transformación y resiliencia. Esto es lo que se conoce como una revolución en materia de compliance, así ha sido reconocido por la doctrina, porque supone un paso más allá, como he indicado al inicio de la exposición, en el sentido de que antes las empresas eran libres de asumir ese riesgo, de decir, bueno, pues no tengo compliance penal, asumo el riesgo y si pasa algo, pues ya veremos a ver qué hago. Pero ahora ya se ha dado un paso más y la UE lo que ha hecho, ha dicho, tenemos que dar unos fondos para recuperación económica tras COVID-19, pero esos fondos lo que no podemos permitirnos son el paquete de fraude o la bolsa de fraude que se ha detectado en la ejecución de programas anteriores. Y por lo tanto, con la intención de protección del patrimonio UE y de todos sus Estados miembros, lo que se ha hecho ha sido introducir como requisito número 4, creo que es, o 5 de todos los planes de transformación, la incorporación de que, o exigencia más bien, la exigencia de que todos los beneficiarios, tanto públicos como privados de estos PRTR, tengan implantado esas medidas de prevención delictiva, en lo tocante a determinados puntos que vamos a ver a continuación. Pero les decía que además de este efecto nocivo que ya presenta el hecho de no tener implantado un sistema de compliance penal en la actualidad, tenemos un catálogo de sanciones que está incorporado en nuestro Código Penal y que son eminentemente multas económicas, pero que también hay otro tipo de penas que podemos llamar no interdictivas o interdictivas, perdón, que sería la disolución de la persona jurídica, la suspensión de sus actividades, clausura de locales y establecimientos, prohibición temporal hasta 15 años, inhabilitación para subvenciones y ayudas públicas e intervención para salvaguardar los derechos de los trabajadores o acreedores hasta 5 años. Es decir, que son sanciones que lo que conllevan prácticamente es a la pérdida de control por parte del órgano de gobierno de la empresa. Es decir, que en el hecho de que acontezca una comisión delictiva en el seno de una organización sin tener implantado un sistema de compliance penal, podemos concluir prácticamente que la empresa, o bien por la sanción económica que le va a ser impuesta, que son muy altas, va a perder directamente el control porque va a ser abocada prácticamente a una situación concursal o prácticamente de impedimento absoluto de ejercicio de su actividad, o bien con estas medidas va a perder el control efectivo por parte del órgano de administración, en tanto que o bien se disuelve su persona jurídica o se suspenden sus actividades o se clausuran sus locales o establecimientos. Por lo tanto, el Código Penal, ya digo, ha sacado un catálogo de penas que se están imponiendo en la actualidad. Es decir, que los órganos judiciales, si ustedes hacen un rastreo de jurisprudencia, verán ustedes cómo se están aplicando constantemente estas imputaciones a sociedades con carácter general en nuestro sistema judicial penal. Esta es una de las preguntas que se nos viene haciendo desde allá por el año 15 y la doctrina inició su aplicación de una manera no uniforme. Y había especialistas que decían que no era obligatorio el sistema de compliance penal, en tanto que era una medida tendente a la evitación de delitos dentro de la organización y que el que no lo hiciera, lo único que tenía como consecuencia era llevar aparejado el riesgo de asumir la imposición de una pena en los términos que ya hemos expresado en la diapositiva anterior.
pero desde hace prácticamente 6 años o 7 años ya el sector doctrinal ha sido prácticamente unánime, al igual que el judicial. Y a partir del año 2015 podemos concluir que la responsabilidad penal de las personas jurídicas exige como norma obligatoria la implantación de estos sistemas de prevención delictiva. Y para deducirlo, pues el sector doctrinal ha utilizado prácticamente 2 argumentos, uno normativo y otro jurisprudencial. Uno de ellos lo tienen ustedes en el artículo 225 de la Ley de Sociedades de Capital, que con la mera lectura prácticamente ya nos convence a todos de esta posible disputa doctrinal, en cuanto que dice que los administradores deberán desempeñar el cargo y cumplir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos, es decir, y cumplir con los deberes impuestos por las leyes y los estatutos. Y la ley, precisamente en este caso, como hemos visto, es el artículo 31 bis del Código Penal. Por lo tanto, no hay duda de que tras la incorporación del artículo 225 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los administradores están obligados a implantar estos sistemas de prevención penal. En el caso de que no lo hagan, la consecuencia la tienen ustedes en una sentencia pionera que vino dada por el hecho de que una empresa no tenía implantado los sistemas de prevención delictiva y lo que aconteció fue que los propios socios se dirigieron contra el administrador por una acción de responsabilidad por el patrimonio, por daño al patrimonio, por el hecho de que tuvieron que afrontar la propia sociedad una multa económica derivada de estos hechos delictivos y imputaban al administrador en no haber adoptado las medidas de diligencia reconocidas en la propia Ley de Sociedades de Capital, que es la que yo les he leído en el redactado que tienen ustedes a la vista. Por lo tanto, con la conjunción de estos 2 elementos, tanto el normativo como el jurisprudencial, debemos responder afirmativamente a la pregunta que da título a esta diapositiva. ¿Qué es un sistema de compliance penal? Bueno, pues nada distinto de lo que ustedes ya conocen con otros sistemas similares, como puede ser el de calidad, como puede ser el medio ambiente, como puede ser el de sistemas de información y tantos otros que tienen ustedes sobre todo incorporados, la mayoría a través de normas ISO, y son sistemas que en cuanto a que correlacionan o interrelacionan elementos tendentes a interactuar para conseguir unos objetivos. Y esos objetivos se logran mediante unas políticas, unos procesos, unos procedimientos que son los que ustedes van a tener que desarrollar para componer ese sistema y que son de los que yo les he hablado al inicio de la exposición. En el caso del sistema de compliance penal, ese objetivo que debe lograrse, al igual que el medio ambiente, por ejemplo, la protección del medio ambiente, en el tema de calidad, el fomento de la calidad en el ámbito de actuación de la empresa, en el caso del compliance penal, el objetivo primario, el objetivo fundamental, yo diría prácticamente único a nivel estratégico, es el de tolerancia cero. Este principio está reconocido en la ISO 19601, que es la que desarrolla los sistemas de compliance penal, y lo que significa es que las empresas no pueden tolerar ningún tipo de riesgo de naturaleza penal en el ejercicio de sus actividades sin antes haber adoptado un mapa de riesgos donde analicen, valoren y hagan un plan de acción para mitigar esos riesgos y, por lo tanto, que no aborden ningún tipo de actividad sin tener hecho ese trabajo previo. Es decir, que no se está exigiendo que en las empresas no puedan cometerse delitos, porque esto es una utopía, es decir, ni la propia sociedad con sus medios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es capaz de combatir la delincuencia cero. Tampoco es transpolable a las empresas. Por lo tanto, no es cero delitos, sino que el objetivo máximo que se pretende con estos sistemas de compliance es la tolerancia cero hacia el delito, que es esa versión que yo les he dado. No se puede iniciar una actividad empresarial sin antes haber sido consciente de los riesgos que comporta esa actividad y de haber implantado las medidas tendentes a la evitación de los riesgos de naturaleza penal. Ese es el principio que debe regir todos estos sistemas por mandato del propio Código Penal.
Muchas empresas tienen concebido que estos sistemas de compliance penal son propios de multinacionales, de empresas con una importante cifra de negocios y nada más lejos de la realidad. El Código Penal fue consciente desde el inicio de que esto tendría que tener un ámbito expansivo para todas las organizaciones empresariales, incluidas las pymes pequeñitas, en cuanto a los parámetros tanto de facturación como de número de trabajadores medio, y por lo tanto estableció un sistema abreviado, por decirlo de alguna manera, para que fuera una incorporación del compliance de una manera mucho más abreviada, no tan exigente como en otro tipo de organizaciones. Así, el propio Código Penal establece que la cuenta de pérdidas y ganancias, si la puede hacer abreviada la empresa, a tenor de sus circunstancias de partidas de activo, de cifras de negocio y de números de trabajadores, en 2 ejercicios consecutivos, con estas cifras que tienen ustedes ahí delante que yo les he transcrito, pues no tendrán necesidad de incorporar al sistema a un compliance officer, que es, por así decirlo, el responsable de controlar los riesgos penales en la empresa. Y en este caso, para todas aquellas pymes que decidieran optar por este sistema abreviado, la función de supervisión de funcionamiento y cumplimiento del modelo de prevención podrá ser asumida directamente por el órgano de administración. Con lo cual nos estamos quitando a una persona que, pues, de cara a asumir ese rol, pues siempre nos podemos encontrar con el problema de decir, ¿y a quién hago yo esto y cómo yo formo a esta persona? Si yo el que mejor conoce soy yo como administrador de la compañía, bueno, pues esa figura también es aceptada en el Código Penal y, por lo tanto, cabría la implantación de un sistema de compliance penal dirigido especialmente a las pymes o a aquellas empresas de menor envergadura económica. Bien es cierto que en el caso de que se haga, solamente nos va a cubrir ese sistema de compliance por los delitos cometidos por los propios subordinados, es decir, por los trabajadores, pero no nos va a cubrir los delitos que se cometan en las personas que compongan el vértice, es decir, por los representantes legales. Sí nos cubriría por los directivos siempre que no formen parte del órgano de administración, pero no nos cubriría el sistema de compliance para los delitos que cometan los propios representantes legales. Lógicamente, porque ellos son los que tienen que cumplir con el objetivo de supervisión del funcionamiento y no sería lógico que quedaran exonerados cuando ellos mismos son los responsables. Los elementos del sistema de compliance que yo les quiero anunciar, porque esto es, claro, el trabajo que hay que desarrollar para implantarlo, se los he traído en 6, que son los que marca el Código Penal y en torno a los cuales pivotan todo el desarrollo y la construcción de estos sistemas de compliance. Y son estos 6 y no hay otros, para dar cumplimiento a los requerimientos del Código Penal. Lo primero, hay que hacer un mapa de riesgos, que es identificar aquellas actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos. Esto se hace mediante un análisis de todas las actividades que desarrolla la empresa, se pasan unos cuestionarios a todas las áreas de dirección y esas áreas de dirección reportan los riesgos que ellas conocen. Y en virtud de esos riesgos se les dice además, en otros cuestionarios, se les dice que qué controles conocen para mitigar esos riesgos. Imaginemos en el caso de los delitos contra la intimidad, y porque hoy me ha precedido en la exposición la ley de protección de datos, pues imaginemos los delitos contra la intimidad. Bien, pues en el caso de que el departamento que lleva la Ley Orgánica de Protección de Datos nos diga que hay un riesgo de que se den a conocer datos de carácter privado personal que se encuentran en los archivos de la empresa, nos dirá como medida inmediata, ya, pero es que tenemos nuestro sistema de prevención del EOPOD totalmente implantado y, por lo tanto, es un control que tenemos que tener en cuenta de cara a este mapa de riesgos. Por lo tanto, tendremos, en primer lugar, en bruto, un riesgo que viene como consecuencia de la actividad, y lo que es lo que conocemos como riesgo inherente a la actividad, pero luego tenemos un riesgo mitigado, porque existe un control que lo mitiga, a lo mejor total o parcialmente, que es la implantación de esa adopción del Reglamento de Protección de Datos o la Ley de Protección de Datos. Y, por lo tanto, tenemos que hacer ese mapa de riesgos, ya digo, teniendo las dos visiones, tanto de riesgo inherente de naturaleza penal como el riesgo residual, una vez aplicados los controles existentes en la empresa. Luego, además, se nos exige un protocolo de decisiones. Esto es una medida
que tienen que incorporar todas las empresas para concretar el proceso de formación de su voluntad. Imaginemos que una empresa quiere dedicarse a partir de una determinada fecha pues al cultivo de cannabis con fines terapéuticos. Imaginemos que esa es una actividad que se quiere desarrollar nueva en una empresa. Bien, pues si hasta la fecha no se había llevado a cabo esa actividad, habrá que mapear esos riesgos, como hemos visto anteriormente, y dentro de ese mapeo de riesgos pues aparecerán los posibles riesgos que comporta ese desarrollo empresarial. Y como consecuencia de él, pues habrá que adoptar unas determinadas decisiones en el ámbito del gobierno corporativo para decidir cómo se toma ese tipo de decisión, ya que comporta un riesgo penal añadido a los que ya tiene la compañía. Por lo tanto, ese proceso de concreción de la formación de la voluntad de la persona jurídica pues puede perfectamente contemplar la posibilidad de que se exigirá del Consejo de Administración que en este caso tengan que adoptarse el acuerdo por unanimidad de todos sus miembros. Bien, pues ahí lo que estamos haciendo es que estamos estableciendo un protocolo para determinados procesos de formación de voluntad que comportan un riesgo penal. Y en ese caso estamos reforzando la adopción de decisiones en el ámbito de la persona jurídica. ¿Con el ánimo de qué? Con el ánimo de proteger que aquellas decisiones pudieran comportar un riesgo lesivo para la compañía. Por lo tanto, tenemos que desarrollar ese protocolo de decisiones pues, para figuras, como le he dicho, o para iniciarnos en el mercado en un país con alto riesgo de corrupción, actividades con un riesgo específico, imaginemos explosivos, imaginemos sustancias químicas, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tendremos que adoptar dentro del sistema lo que se conoce como recursos financieros, entendido en una doble condición. Por un lado, tenemos que adoptar los modelos de gestión de los recursos financieros, es decir, para transferencias de más de 50.000 euros que sean online, tendremos que firmar 3 personas. Para la aprobación de facturas de más de 50.000 euros tendrán que firmar el director del departamento financiero, el director del departamento de compras y otra persona determinada, un miembro del órgano de administración. Imaginemos. De esta manera lo que estamos es reforzando nuestro proceso de gestión de los recursos financieros. De tal manera que mediante la segregación funcional estamos poniendo controles para la adopción de determinadas decisiones de calado o de importancia, de relevancia económica. Pero también tenemos que contemplarlo desde el punto de vista de que el sistema de compliance precisa de unos recursos financieros que han de ser desarrollados y que, por lo tanto, nos estamos refiriendo en este capítulo tanto a la dotación de recursos humanos, dotación de recursos económicos, tecnológicos, es decir, la puesta en actividad de un antivirus como control contra los delitos de riesgo tecnológico. Bueno, pues ese antivirus que estamos comprando requiere de unos previos recursos financieros que tienen que ir en este sistema de compliance de cara a que periódicamente se renueve, a modificación de ese antivirus o esas medidas de monitorización tecnológica para evitar el riesgo tecnológico de naturaleza penal y, por lo tanto, tienen que estar establecidos en este sistema de compliance penal. En el tema de canal de denuncias, ya habrán oído ustedes y se ha recalcado en el inicio de la exposición, este es otro de los requisitos del sistema de compliance y radica su importancia en el hecho de que el Código Penal obliga al establecimiento de este canal en una doble vertiente. Por un lado, obliga a que las empresas tengan habilitado este tipo de canales de denuncia para que cualquier persona a nivel interno o a nivel externo puedan presentar hechos presuntamente delictivos o tengan noticia de hechos presuntamente delictivos que lo puedan informar a través de este canal. Pero también el Código Penal establece que ese canal además es que es obligatorio para todas las personas que componen la organización. Es decir, dentro de la política de compliance y del sistema de compliance va a haber una obligación consistente en que todos los trabajadores de la empresa, todos los directivos y todos los miembros del órgano de administración van a tener la obligación de denunciar aquellos hechos delictivos o sospechosos de que conozcan con motivo del desarrollo de su actividad. Y por lo tanto, en el caso de no hacerlo, estarían incurriendo en una falta
contra el compliance y por lo tanto sería sancionable, como vamos a ver en el siguiente punto, el amarillo, que es el sistema disciplinario. Esto trae causa, que es lo que todos ustedes habrán visto últimamente, la Directiva 2019/1937, que desarrolla los canales de denuncia en el ámbito empresarial, tanto interno como externo. Esta directiva estaba pensada que fuera traspuesta al ordenamiento jurídico español el día 17 de diciembre del año en curso, pero no ha habido un desarrollo normativo hasta la fecha que yo conozca referido a el desarrollo de estos canales de denuncia. Por lo tanto, en virtud de que el principio de aplicación vertical de las directivas no es posible a las personas que, tanto privadas como públicas que componen, que forman parte del Estado, sino que solamente son medidas que pueden ser mediante la transposición vertical directamente a los Estados miembros. Podemos decir que a fecha de hoy no hay una obligación terminante para que las empresas incorporen estos canales de denuncia. Lo que pasa es que tenemos que manifestar nuestra directa afirmación de su obligatoriedad en tanto que forma parte del sistema de compliance. Es decir, la propia directiva no sería aplicable en los términos en los que está regulada, porque no ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español mediante una ley, pero sí que sería obligatoria su implantación mediante lo que hemos dicho, la aplicación del 31 bis, que precisamente comporta la obligatoriedad de que las empresas tengan estos 6 elementos incorporados dentro del sistema de compliance. Y por lo tanto, podemos decir que el canal de denuncias es obligatorio por mor del sistema de compliance, pero que no es obligatorio como consecuencia derivada de la aplicación de la directiva hasta la fecha. ¿De acuerdo? Les he recalcado 3 notas características que son la confidencialidad, es decir, lo que se exige en el Código Penal y así se reitera por parte de la directiva es que sean canales en los que se guarde la confidencialidad de la persona que denuncie de los hechos que se denuncian, que sea anónimo y que se quede garantizada ese anonimato de una manera tecnológicamente eficaz y además que haya una garantía de indemnidad, es decir, que no se puedan tomar represalias nunca contra la persona que ha denunciado unos hechos. Imaginemos que hay un supuesto de acoso sexual en el trabajo y que uno de los trabajadores, ya sea la persona que sufre o que es víctima de este acoso sexual, decide denunciar estos hechos y lo hace contra el director de ese departamento, contra su superior jerárquico. Pues lo que tiene que garantizar el canal de denuncias es que esa persona que ha denunciado, lo primero, quede absolutamente confidencial, tanto lo que denuncia como su propia persona, su identidad, que quede absolutamente anónima esa denuncia y además que se garantice que ese director no va a poder tomar represalias internas con motivo de que esa denuncia se haya producido. ¿De acuerdo? ¿Eso cómo se garantiza? Pues tiene que tomar todas las medidas, incluso que podrían ser hasta la movilidad funcional de ese trabajador, cambiarle de departamento o la del propio directivo y cambiarlo o tomar las medidas que fueran pertinentes para que se garantizase que no se van a tomar ningún tipo de represalias con respecto a la persona que denuncia. Esos son los 3 requisitos que tiene que reunir ese canal de denuncias y que ya digo, tenemos que estar pendientes de la aprobación por parte del Gobierno español, del legislativo, de una ley específica que desarrolle la directiva. Luego también otro elemento del sistema de compliance es el sistema disciplinario. Todos los hechos presuntamente delictivos que se denuncien y que sean una vulneración del sistema de compliance penal tienen que ser sancionados. Y por lo tanto, muchos de ustedes ya estarán sufriendo, si tienen sistemas de calidad o sistemas medioambientales, la incorporación de sistemas disciplinarios específicos que sancionan los sistemas de compliance. Es decir, que nos están diciendo que incorporemos dentro de nuestros manuales de calidad o de nuestros manuales medioambientales la exigencia de que se sancionen adecuadamente los incumplimientos en materia de compliance penal en lo que se refiere a las políticas de calidad, medio ambiente u otras. Por lo tanto, es un requisito esencial del propio sistema el que se sancionen apropiada y proporcionalmente las conductas que pudieran incumplir
el sistema de compliance. Y luego, finalmente, el último requisito que nos marca el Código Penal es que tenemos que hacer un sistema de compliance verificable anualmente y de forma periódica. Y, por lo tanto, a partir de aquí, lo que vamos a tomar en consideración son en la evaluación del desempeño de todos estos elementos anteriores cuando están operativos. Vamos a valorarlo y vamos a modificar cuando sea necesario y vamos a tomar aquellas mejoras necesarias para que el sistema vaya ganando en madurez y en eficacia. Por lo tanto, esa verificación periódica pues, es muy similar a la que tienen ustedes en los planes de calidad o medio ambiente. Les hablaba al inicio de la exposición del paso más allá que ha dado la orden. Aquí tienen en concreto la orden para los que quieran consultarla, es la orden de Hacienda y Función Pública 1030/2021 del 29 de septiembre. Y lo que me interesa que ustedes sepan es que obliga a que tanto las entidades del sector público como otros agentes implicados en la ejecución de PRTR, véase empresas del sector privado, adopten mecanismos contra el fraude para ser beneficiarias de este tipo de fondos. ¿Cómo se hace esa obligatoriedad? Pues muy sencillo. Directamente la UE se ha ido a un compromiso o a una declaración jurada o una declaración responsable, se valen las dos acepciones, en la que la persona que va a ser beneficiaria de esos fondos va a manifestar bajo su responsabilidad que tiene adoptadas, si me siguen con el cursor, las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés. Estas son las tres cuestiones que se plantean en la orden: fraude, corrupción y conflicto de interés. Y vamos a ver cómo es un sistema muy abreviado de compliance con respecto al otro sistema ya existente al amparo del artículo 31 bis. Lo que sí es cierto y claro es que esta obligatoriedad de incorporar este modelo que tienen ustedes, que va a constituir uno de los requisitos formales para la solicitud de la subvención, va a producir un efecto cascada en todos los beneficiarios de las ayudas vía encadenamiento de contratas y subcontratas, porque unos a otros les van a ir pidiendo directamente pues esta declaración responsable para ser beneficiarios de estos fondos europeos. De tal manera que con este efecto cascada, los beneficiarios originarios o primarios van a exigir a contratistas y subcontratistas que tengan adoptado estos compromisos de cumplimiento normativo de carácter penal. Y por lo tanto, va a llegar un momento en que prácticamente va a ser un mecanismo obligatorio para todas las empresas. Ya les decía que desde el año 2015, AICA, desde antes ya también, pero con especial incidencia en el año 2015, ya viene desarrollando y acompañando a las empresas asociadas en la implantación de este tipo de sistemas. Digo que desde el año 2015 se considera que consentir, fíjense ustedes que estoy hablando de consentir, posibilitar o incentivar el desarrollo de conductas punibles en el seno de una empresa constituye delito propio de empresa que afecta a la actividad económica y que perjudica al conjunto de la sociedad. Y por lo tanto, el Código Penal ha establecido el régimen penal de las personas jurídicas para que establezcan estos sistemas de gestión de tal manera que el objetivo sea la exoneración de su responsabilidad criminal. ¿Y de qué manera les hemos venido ayudando y les seguimos ayudando? Bien, pues ahora podemos ayudarle tanto en la elección de uno de los sistemas a implantar, ya sea el que preconiza la orden o ya sea el que nosotros recomendamos, que es el del artículo 31 bis, porque incluye el anterior, pero también es posible el primero, el decirlo un poco más rudimentario o más simplificado. ¿Y por qué decimos que es simplificado? Porque solamente se atiene a la prevención de medidas contra el fraude, contra la corrupción y contra los conflictos de interés. Esto es lo que nos dice la orden para ser beneficiario de estos planes de recuperación. Sin embargo, ya que tenemos que hacer este análisis, ya que tenemos que hacer prácticamente la misma operativa de detección de en riesgo penal para estas tres figuras, pues prácticamente nuestra recomendación es que la hagan ustedes, pero ya para no solamente fraude, corrupción y conflicto de interés, sino para todos los delitos que tienen ustedes aquí abajo, que son los que marca el 31 bis del Código Penal: blanqueo, hacienda pública, revelación de secretos, allanamiento informático, daños informáticos, estafas, falsedades, insolvencias punibles, delitos contra los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. De tal manera que, teniendo adoptado van a dar cabida a
el posible beneficio de obtener fondos europeos, pero al mismo tiempo también van a poder obtener el beneficio de la exoneración de responsabilidad si tienen ustedes convenientemente implantado y ejecutado este sistema. Por lo tanto, AICA se decanta por esta figura de implantación. Nuestro sistema facilita la implantación desde el punto de vista en que la mayoría de las empresas pues, ya tienen uno o dos sistemas, que normalmente son estos dos, ¿vale? Que son calidad y medio ambiente. De tal manera que al tratarse de normas de alto nivel, que se conoce así con la normativa de sistemas de gestión, lo que vamos es abreviar la implantación de nuestro sistema porque vamos a coger los elementos comunes de otros sistemas que ya están implantados. Es decir, todo el análisis de contexto, todas las partes interesadas, toda la parte de rol, asignación de roles y funciones, todo el ensamblaje de informes que hay que hacer de cara a dirección, al órgano de administración y al órgano de control, todo eso lo vamos a compartir con otros sistemas que ya están implantados en la empresa, de tal manera que la implantación va a ser mucho más sistemática, mucho más simplificada, porque se van a compartir en muchos procedimientos. Esta es una idea que hicimos en un proyecto de implantación para una empresa que ya tenía abordados estos sistemas, los tenía convenientemente implantados, decidió implantar compliance penal en su día y al mismo tiempo quería implantar el sistema antisoborno, compliance laboral separado y contratación pública. Y esto fue una implantación que se hizo pues adoptando los sistemas comunes a todos estos sistemas de gestión y implantando directamente el sistema de compliance de una manera simplificada mediante la puesta en común de procedimientos compartidos. Nuestra metodología es la que sigue en ISO 19601, con independencia de que luego se quiera la empresa certificar o no certificar por AENOR, por Bureau Veritas o por cualquiera otra. Y digo esto porque no es requisito formal para obtener la exoneración y el funcionamiento del propio sistema de compliance. Lo que ha dicho la jurisprudencia es que con independencia de que las empresas estén certificadas o no certificadas, que a ellos no les importa, los órganos judiciales lo que van a ventilar es si realmente está implantado un sistema eficaz y tendente a la prevención delictiva y que está en funcionamiento. Lo que importa directamente es que el sistema funcione y que sea eficaz y que estén previstas las conductas realmente mapeadas con respecto a la actividad de la empresa y no traspuesta de otra empresa o copiada o con una metodología seguida por otras compañías. De tal manera que nuestro sistema a implantar, por lo mejor que he visto ha sido traerles a ustedes nuestro sistema de carpetas, nuestra herramienta de control en la que verán ustedes con una flecha en rojo las fases que componen el desarrollo del propio sistema. Entonces, iniciaríamos todo con una fase de liderazgo y compromiso donde la empresa tendría que firmar los nombramientos, los compromisos, el nombramiento del órgano de compliance, la política de compliance y un análisis y luego ya entraríamos en el análisis del contexto como fase 1, tanto externo como interno. Y aquí pues ya ven ustedes que se hace un despliegue en cuanto a la captación de datos que serían datos generales, comprensión de la organización, empresas con las que se mantiene negocio, relaciones con la administración pública de cara a las figuras del fraude que hemos estado viendo en estos planes, es decir, para cubrir conflicto de interés, fraude y corrupción, hay que abordar esa relación de la empresa con la administración pública y acabará todo en una matriz de relaciones con el funcionariado. Analizaremos el funcionamiento del órgano de administración, las partes interesadas, cuál sería el organigrama de la empresa para luego asignar los roles en materia de control de riesgos y luego entraríamos ya en la fase de analizar los procedimientos y procesos que ustedes ya tengan implantados en su compañía, que pueden ser precisamente estos de los que yo les he hablado anteriormente, con la finalidad de incorporar de una manera conjunta y sin que haya una duplicidad en cuanto a la operativa de los procedimientos, que estén perfectamente ensamblados para que no haya ningún tipo de colisión en cuanto al funcionamiento interno. Luego la segunda fase sería acciones para abordar los riesgos y oportunidades o los cuestionarios que yo les he dicho anteriormente por actividades y por procesos internos. Luego pasaríamos a la parte de evaluación de riesgos con todas estas consideraciones que hemos previamente conseguido
mediante esos cuestionarios, esas reuniones con el órgano de administración y con la dirección, directamente pasaríamos a mapear los riesgos mediante esa doble vertiente que ya les he explicado, mediante los riesgos inherentes y luego posteriormente ya con los riesgos residuales una vez aplicado los controles y valorados los mismos. Y luego ya pasaríamos a la parte de redacción de toda la documentación, que sería la redacción del manual de prevención de riesgos de delito y el código de conducta y las políticas posteriores, así como registros. Y luego ya la parte quinta y séptima ya son directamente relativas a la operatividad, a la puesta en operación del propio sistema. Son el canal de cumplimiento, que es el que hemos estado diciendo, nombrar un responsable de ese canal de cumplimiento, las incidencias, cómo han de tramitarse, cómo debe ser el sistema disciplinario y luego ya los indicadores de desempeño y la formación que hay que hacerla en esa verificación anual de la que yo les he hablado. Y luego los informes finales que debe hacerse al órgano de compliance y al órgano de gobierno para que tengan un conocimiento temporal de cómo está funcionando el sistema, si ha habido algún tipo de incidencia, alguna notificación de riesgo de conducta delictiva, etcétera, etcétera. Y aquí les he traído el mapa de riesgos típico donde aparecerían en las zonas o los umbrales más de color rojo los riesgos de mayor riesgo residual y en verde los que estamos en un nivel bajo y que directamente o no los tenemos mitigados en su totalidad, pero sí los tenemos con una composición de nivel bajo y por lo tanto entrarán en un plan de acción pero con medidas mucho menos exigentes que en estos niveles, donde el plan de acción que tienen ustedes aquí, que yo les subrayo, habrá que acometer en primer lugar pues, estos riesgos que tienen una incidencia mayor en la empresa. Las recomendaciones de nuestro sistema es de forma sintética y muy gráfica. Esto es lo que nosotros estamos implantando actualmente para todas las empresas a las que lo hacemos. Dentro de este desarrollo de documentación, al final, lo que la empresa va a tener llave en mano va a ser un código de conducta donde se desarrolla una parte de conductas prohibidas, es decir, hay que decirle al personal y a toda la compañía cuáles son las conductas que bajo ningún concepto pueden permitirse en el seno de la empresa. Dentro de este código de conducta se desarrollarán las políticas que desarrollan el mismo, que sería la política de compliance penal y la política de corrupción, fraude y conflicto de intereses, que es para abordar estas exigencias de la orden de septiembre. Entonces nosotros las ponemos directamente dentro de la política de compliance penal, política de aplicación de los principios de PRTR, teniendo en cuenta que vamos a abordar las situaciones de conflicto de interés y la aplicación de normas de minimis incompatibilidad de subvenciones, que también es una de las exigencias de la propia orden. Y todo eso va a ir en esta política que vamos a redactar. Y luego habría una política de donaciones y regalos que es propia también para combatir las figuras de fraude y corrupción dentro de del plan que marca la orden. Derivada de estas políticas nos va a venir el Manual de Prevención de Delitos, que es el documento vertebrador de todo el sistema, y luego ya viene toda la retahíla del rosario de procedimientos que desarrollan estas políticas. Nosotros lo hemos sintetizado los 7 que son los básicos, que es el de gestión de riesgos como documento principal o procedimiento principal, el de información documentada, que es el referente a cómo hay que archivar toda esta información para, en el caso hipotético de que se produzca una conducta delictiva en el seno de la empresa, podamos llevar al juez a su mesa todas las evidencias que demuestran que tenemos un sistema de compliance penal perfectamente eficaz y que se está llevando a la práctica, el sistema de gestión de la comunicación para mantener a toda la organización pendiente y al tanto de cuál es el sistema de compliance vigente, todo el capítulo de conformidades y acciones correctivas, lo que compone el canal de denuncias, luego los procedimientos de diligencia debida, seguimiento, medición, auditoría interna, en fin. Aquí tienen los 7 procedimientos principales que nosotros estamos desarrollando en la implantación. Estos son los documentos que obtienen las empresas que hacen con nosotros el sistema de implantación. Y luego, finalmente, están los procesos básicos, por decirlo de alguna manera, que son el proceso de gestión de recursos humanos, donde se atribuyen todos los roles de control, es decir, cómo se controla a la persona que acciona una palanca que va a dar lugar a un riesgo de vertido a un saneamiento, a un canal de saneamiento público.
Bueno, pues la persona que acciona tiene que estar sometido a unos controles y hay que atribuirle unos roles internos de control, darle una formación apropiada y esa persona va a ir aquí recogida en estos procedimientos específicos que se le ha de hacer saber y dársele a conocer para que conozca sus obligaciones de compliance como personal relevante en compliance. Luego el control de transacciones, actividades y proyectos, control de organizaciones y socios de negocio, controles financieros y no financieros y luego investigación de incumplimiento e irregularidades. Este es muy sintético y muy gráfico el proyecto que nosotros implantamos en aquellas empresas que deciden hacerlo con nosotros. Damos cobertura absoluta a este sistema, es decir, que recoge tanto lo que exige la orden como el artículo 31 bis y si es llevado a la práctica como exige nuestra metodología, pues acaba con éxito en la exención penal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y las personas que lo compran. Por mi parte, nada más, aquellos que estén interesados ya saben que estamos en el Departamento de Compliance de AICA a través de mi correo electrónico o directamente a través del correo común de AICA y si hay alguna cuestión que quieran plantearme, quedo a su disposición. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier Forero, por tu exposición. Dejamos abiertos los canales de comunicación, tanto de Reactiva Alcobendas como de la Asociación de Empresarios de Alcobendas. Así que pueden realizar sus consultas escribiendo a info@reactiva-medioalcobendas.es o a aica@empresariosdealcobendas.com. Y sin nada más, yo creo que podemos concluir esta jornada. Os agradezco de nuevo a los dos y os agradecemos desde Reactiva Alcobendas vuestra participación y les emplazamos a próximas jornadas de Reactiva Alcobendas. Gracias, Sandra. Gracias. Gracias. Adiós. Buenos días.